Hola 1214, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. La verdad es de que desde que Flor me compartió el tema, yo estoy 100% segura de que el Señor habló a mi vida y me mostró cosas increíbles. Así que estoy segura de que el Señor también les va a hablar a ustedes, así como me habló a mí. Me presento, mi nombre es Débora, pero ustedes me pueden decir Debbie. La verdad es de que he vivido un proceso de años donde el Señor ha sanado mi vida y les voy a compartir un poco de lo que el Señor ha hecho conmigo. Mi testimonio se remonta antes de que yo naciera. Mi mamá, por situaciones de la vida, ella no estaba en disponibilidad de tener a otra bebé. Ella me tuvo casi a los 40 años, entonces también por la edad y por otros factores que influyeron, ella no estaba en la disposición de tener a otra bebé. Entonces ella tomó la difícil decisión de abortarme, pero obviamente los planes del Señor eran otros sobre mi vida y sobre la vida de mi mamá, que obviamente no funcionó el método. Mi mamá pues tuvo un embarazo bastante complicado, tanto de salud como los factores que influenciaban sobre ella. Y ella fue a un chequeo después de aceptar que estaba embarazada de mí. Ella fue a un chequeo y le dijeron de que habían complicaciones conmigo, de que yo tenía que nacer antes del tiempo. Y ella, bueno, aceptó la situación, obviamente, y ella estaba en una sala cuando un doctor le dijo de cómo me iba a llamar. Y ella le dijo que me iba a nombrar Dulce Azucena. Y el profeta, porque era un doctor, pero realmente era profeta, el profeta le dijo, ¿por qué la vas a llamar Dulce si tu embarazo no fue dulce? Ella vino y se puso a llorar y el profeta le dijo, tu hija va a ser profeta para las naciones. El Señor quiere que la llames Débora, porque siempre va a estar conmigo, si el Señor siempre iba a estar conmigo y que Él que nunca me iba a faltar nada, que Él siempre iba a estar. Mi mamá obviamente se puso a llorar, se derramó. Hubieron varias complicaciones cuando yo nací. Pasaron el tiempo y yo vengo de un origen bastante humilde, donde yo crecí prácticamente en un asentamiento, en una colonia muy peligrosa acá de Guatemala. Y en el 2017 nosotros sufrimos un atentado en nuestra casa. Fueron a disparar. Y recuerdo de que yo estaba en medio de esa situación tan horrible, donde yo recuerdo que yo escuché que un disparo pasó en mi cabeza y otra en mi pierna y no me tocaron. Obviamente el Señor estaba ahí protegiéndome. Recuerdo que algo muy fuerte que aún no comprendo qué es, me empujó hacia la pared. Yo caí detrás de una mesa y ahí estuve como oculta ante los ojos de los que estaban disparando. Y mi padrastro, lamentablemente, él falleció en ese atentado. Mi mamá quedó muy herida físicamente, emocionalmente. Y pasó el tiempo y ella, pues sin darse cuenta, ella me estaba dañando en medio de su sufrimiento. Yo salí muy dañada a raíz de todo eso, obviamente. Eso fue aproximadamente cuando yo tenía 12 años. Estaba bastante pequeña y por esta razón yo tuve que madurar a muy temprana edad. Fue una etapa bastante difícil donde mis emociones, mis sentimientos, todo estaba destrozado. Y sí, yo no comprendía en ese momento los planes que el Señor tenía para mi vida. Eh, Fueron años de lucha constante, de odio hacia mi mamá, porque yo llegué a tal punto de odiar a mi mamá por tanto daño que ella me estaba haciendo. Yo desde los 12 años caí en pornografía, caí en vicios terribles, en donde yo estaba despedazada, donde yo no tenía identidad. Y recuerdo que una noche estaba tan afligida por tantas cosas que estaban pasando a mi alrededor, que yo cerré la puerta de mi cuarto y me derramé delante del Señor y le empecé a preguntar cosas difíciles al Señor. Le dije, ¿qué pasó con la promesa que tú habías hecho en mi vida? ¿Qué pasó con que tú siempre ibas a estar conmigo, que no me iba a faltar nada? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo no miraba un rayito de luz en medio de esa oscuridad.
Y yo me derramé ante el Señor y le dije, Señor, te lo entrego porque yo ya no sé qué hacer, no sé qué hacer y con mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada. Le entregué la situación al Señor. Literalmente al segundo día, al día siguiente de lo que pasó, ese fin de semana me tocaba irme con mi hermana y mi cuñado a quedarme a dormir y fue un 14 de marzo del 2020. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero justamente entre esas fechas entró la pandemia aquí a Guatemala. Y fue como, bueno, todos pensamos que iban a durar, la verdad, días, ¿verdad? Fue como, van a durar unos días y qué alegre que no vamos a ir a estudiar, que no sé qué. Y la verdad es que la pandemia duró casi 2 años, ¿verdad? Un poquito más. Pero nosotros no sabíamos y fue como, bueno, me voy a quedar en la casa de mi hermana y mi cuñado, que no sé qué. Esos días se convirtieron en semanas, esas semanas se convirtieron en meses y esos meses ya van en casi 5 años que yo vivo con ellos. Miren, no fue un proceso fácil porque realmente hubo mucha lucha de parte de mi mamá, obviamente soy su hija, ella no me quería soltar, pero realmente el Señor conocía mis emociones, mis sentimientos, todo lo que yo había pasado con ella. Y el Señor le dio palabra a mi hermana de que ella iba a tener la responsabilidad de mi vida a partir de ese momento. Y créanme que mi hermana, ella por medio del Espíritu Santo se dio cuenta de que yo iba muy dañada con muchísimas cosas que yo había vivido y me empezó a meter a cursos de la iglesia. Yo conocí vida real, me metí a verdadera feminidad, sanidad del corazón, fue donde conocí a Flor y fueron años de proceso donde yo tuve que sanar ese odio contra mi mamá, esos sentimientos que yo tenía destrozados, esas emociones que yo no sabía controlar porque realmente habían muchísimos factores que influenciaban en mi vida. Y ya entrando de lleno con el tema, justamente cuando Flor me mandó la guía, yo leí el primer párrafo y les voy a leer lo que dice. Los adolescentes en medio de la búsqueda de identidad, el descubrimiento de emociones y a raíz de vacíos o malas experiencias de la infancia, pueden confundir sus sentimientos y desarrollar una dependencia emocional. Obviamente yo cuando leí esto, hace como 2-3 semanas, Dios mío, ya me empezaste a hablar. A partir de que yo leí este párrafo, yo sentí que el Señor iba a hacer cosas grandes con esta prédica. Entonces, como se podrán dar cuenta, esta prédica se va a tratar de las emociones. ¿Cómo vamos a actuar con esas emociones? Bueno, la palabra emociones proviene del latín emotio, que significa lo que te impulsa a. Entonces, a veces yo no sé si ustedes se han sentido mal, que por ciertas cosas de la vida vamos en nuestro camino de la fe, todo bien, vamos teniendo una relación con Dios, todo perfecto, vamos ahí en nuestro camino corriendo, de no sé qué, y resulta que algo nos impulsa a pecar. Surge una tentación, surge alguna situación y nosotros nos sentimos culpables y decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Si realmente se supone que yo ya soy una nueva criatura, si ya se supone que ya estas cosas están en el Señor y nos sentimos mal con nosotros mismos. Y realmente lo que choca con nosotros es como esta parte y a mí me hizo como mucho choque con estas situaciones que yo les estaba contando. Y yo sí les quiero decir algo y es que mientras vivamos en esta tierra y en esta carne, esos impulsos o esas emociones siempre van a estar. O sea, siempre las vamos a tener, esas tentaciones, esos factores que influencian en nuestra vida. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cómo en vez de obedecer estos impulsos pecaminosos, obedecemos al Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hacer para realmente rendirle estas cosas al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Señor. Y quiero que me acompañen a leer Gálatas 5:16. Así que búsquenlo, por favor. Yo lo tengo en NTV, Gálatas 5:16. Y dice así: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida.
entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Acá este es el versículo que me voy a enfocar en esta prédica. Y si no ponen atención al resto de la prédica, no importa, pero llévense este versículo porque es increíble la verdad que contiene esto. Y justamente por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu y estamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, entonces vamos a menguar esos impulsos que tenemos. Si nos damos cuenta, el Señor no nos está pidiendo que luchemos contra nuestra carne. Él nos está pidiendo que andemos en el Espíritu y como consecuencia, esos impulsos van a menguar. Quiero dejar claro, así, dejando claro, de que Dios no quiere neutralizar la personalidad que Él mismo nos dio. Él quiere reorientarla a Él. O sea, nosotros no podemos venir y decir, sí, es que yo soy una nueva criatura y todo es paz, todo es amor, yo estoy acá sin cero emociones, no voy a sentir enojo, ira, no voy a sentir nada de eso, porque ya soy una nueva criatura. Nada de eso. Nosotros vamos a tener emociones porque así es como el Señor diseñó nuestra personalidad. Así es como el Señor nos diseñó a cada uno de nosotros. Y yo no sé si ustedes vieron Intensamente 2, o bueno, en sí, Intensamente 1, Intensamente 2. A mí me encanta la 1, pero realmente si nos ponemos a pensar en qué mensaje nos está transmitiendo esa película, nos podemos dar cuenta de que el mundo quiere que nosotros creamos que esos impulsos, que esas emociones como el enojo, la envidia, la ansiedad y la vergüenza, está bien tenerlos. Es como, ay, si tenés ansiedad, ay, cuídenlo, pobrecito, tiene ansiedad, no le hagan nada porque tiene ansiedad, pobrecito, no lo toquen, por favor. Nada que ver. Miren, no es tan mal tener emociones, como les digo, el Señor mismo nos las está dando, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a rendirlas y a vivir conforme el Espíritu Santo quiere. De hecho, si ponemos otro ejemplo, Jesús vivió estas cosas, estas emociones, estos impulsos. Jesús lloró. Él sintió alegría, tristeza, compasión, enojo, ansiedad, miedo, asombro y rechazo. Pero si nosotros nos enfocamos y centramos bien, podemos darnos cuenta que Jesús jamás pecó. Él fue el único hombre en esta tierra que jamás pecó. Él sintió enojo, pero nunca pecó. Y él mismo dice, airaos, pero no pequéis. Entonces acá sí nos podemos dar cuenta de esta verdad de que nuestras emociones no nos pueden controlar. No nos pueden controlar, nosotros tenemos que rendirlas, vivir en el Espíritu. Ahora ustedes están en esa transición de dejar de ser niños a convertirse en adolescentes. Y yo no sé si ustedes les han dicho, o tal vez esta etiqueta ustedes se la han creído, que es como, creen esa mentira de que porque son adolescentes no pueden controlar sus emociones. O es como, ay no, es que él ahorita está en esa etapa donde está descubriendo sus emociones, entonces tenemos que dejarlo. Si él se enoja, si él tiene vergüenza de nosotros, es porque es la etapa. No, muchos, ustedes tienen que decir, yo voy a ser un adolescente diferente, alguien que va a marcar la diferencia, y voy a rendir esas emociones ahorita que ustedes están descubriendo esas nuevas emociones que están surgiendo, esos nuevos cambios que están surgiendo en sus vidas. Tienen que decir, bueno, vamos a rendirlas al Señor y vamos a realmente vivir en el Espíritu. Y es necesario saber que cada uno de ustedes ahorita sus decisiones empiezan a importar. Ahorita están formando un carácter, un criterio. Entonces por eso es tan importante que ustedes tengan esas emociones centradas, que vivan en el Espíritu. Y tenemos que enfocarnos muchis. Nosotros nos convertimos en lo que domina nuestra atención. Puede ser la moda, los videojuegos, la música, muchis. Ahorita hay miles de distracciones en las cosas que nosotros podemos poner
o que nos domina nuestra atención. Entonces cuando nosotros nacemos de nuevo y andamos por el Espíritu, nos empiezan a importar las cosas que al Espíritu Santo le importan. ¿Qué son esas cosas? Nos empezamos a enamorar más del Señor, empezamos a ver las cosas con agradecimiento, empezamos a tener una visión diferente, porque hay que comprender que los deseos de nuestro corazón siempre van a existir. Nosotros estamos conformados por 3 deseos principales: poder, gloria y honra. Entonces esos deseos siempre van a estar, pero tenemos que saber que nosotros, por nuestras fuerzas, nosotros no podemos controlar esas cosas. Nosotros tenemos que venir y pedirle ayuda al Señor, que es el que nos diseñó, el que nos creó, el que nos dio esta personalidad, que cada uno tiene una personalidad diferente. Es increíble, nadie es igual, nadie. Dios diseñó a cada uno con diferentes aspectos. Entonces sí tenemos que comprender que tenemos que dar esos frutos del Espíritu, tenemos que empezar a anhelar esas cosas, porque cuando nosotros vivimos en la carne, vivimos conforme a lo que la carne quiere, empezamos a pecar, empezamos a decir malas palabras, nos empezamos a juntar con personas que no buscan las mismas cosas que nosotros, nos influenciamos por cosas malas, miramos cosas que no tenemos que ver. Y nosotros realmente tenemos que enfocarnos en lo que el Señor quiere, en buscar lo que el Espíritu Santo anhela de nosotros. Son esos frutos del Espíritu. Quiero que me acompañen a leer Gálatas 5, pero un poquito más abajo del que leímos. Gálatas 5 del 22 al 24. Dice así: pero los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Qué increíble esta verdad. Estos son los frutos que nosotros vamos a dar cuando rindamos esas emociones, cuando nosotros comprendamos el diseño que el Señor nos dio, ese diseño perfecto, ese amor y esa bondad. Así que no nos dejemos guiar por esas experiencias. En mi caso, yo me dejé guiar por esas malas experiencias, por esos traumas que yo viví en mi infancia. Yo me dejé llevar, caí en cosas malas, y cuando toqué fondo fue donde yo realmente dije: yo no puedo sola, con mis fuerzas yo no lo puedo lograr. Realmente tenemos que aceptar de que necesitamos ayuda, y créanme que ustedes no están solos. Cuando ustedes están pecando, el Señor también está ahí en su pecado. Así que cuando comprendemos de que el Señor le importa lo que sentimos, lo que le importa cada sentimiento y esas emociones que nosotros tenemos, es cuando comprendemos de que hay alguien más que está con nosotros, que no estamos solos. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y ya para finalizar un poco, ya para finalizar el tema, les voy a dejar un listado que a mí en lo personal son versículos cuando yo estoy cayendo que realmente me levantan. Y yo los llamé números de emergencia, así que por favor anoten en su celular o anoten en alguna hoja que tengan ahí cerca, para que en estos momentos que nosotros nos sentimos tristes, con miedo, podamos enfocarnos en lo que la Biblia dice, en lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, empezando, cuando ustedes estén tristes, cuando estés triste, busca Juan 14. Juan 14. Cuando tengas miedo, Salmo 91. Salmo 91. Cuando estés enojada, Romanos 12. Del 17 al 21. Lo voy a repetir. Romanos 12, del 17 al 21. Cuando estés ansiosa, Salmos 34. Salmos 34. Cuando te sientas solo o sola, Deuteronomios 31 al 8. Deuteronomio 31, 8. Cuando quieras paz y descanso, Romanos 8, 31 al 38. Así que, muchis, de verdad, el Señor nos está mostrando esta verdad y nos da literalmente
Yo lo veo como de esta forma. Nosotros estamos ahorita como en un videojuego donde el Señor creó el videojuego, creó a los personajes que somos nosotros y todavía nos dio ese manual, la Biblia, ese manual para ganar ese videojuego, ese nivel. Entonces siempre tenemos que recordar de que nuestra vida acá en la tierra es temporal, pronto se va a acabar, tanto porque el día de mañana ya no estemos o porque el Señor venga por nosotros antes. Y tenemos que tener esa verdad presente, de que si vivimos en el Espíritu, nosotros vamos a ser salvos y vamos a estar con nuestro Padre por la eternidad y vamos a poder cuestionarle de todas esas dudas que tengamos, de esas situaciones que tal vez tú viviste en tu infancia, de que tal vez tu papá, tu mamá te dañó. Todas esas cosas, todos esos factores, el Señor un día te va a responder a esas preguntas difíciles que nosotros tengamos, porque son normales que nosotros tengamos estos cuestionamientos. Y así que sí los quiero dejar con esto, y ya para finalizar quisiera hacer una oración para que el Señor pueda revelarles esa verdad ante sus ojos y cómo controlar y rendir esas emociones al Espíritu Santo. Así que cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tantas chavas y chavos que están acá buscando de ti, Señor. Yo de verdad admiro que esta generación está buscando más de ti, que quiere conocerte más a ti, Señor. Ayúdales en su día a día a rendir estas emociones, a rendir estos impulsos que ellos tienen, Señor, porque siempre van a estar, pero nosotros somos los que decidimos cómo vamos a actuar. Padre, por favor, revélales la verdad que tú tienes en cada una de sus vidas y que tú seas el que se manifieste. Así que, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Los quiero muchísimo, muchis, y espero que el Señor les haya hablado en esta bonita noche, bonito día. Chao.